vamos a ver las piedras. Hay muchas piedras, cada una tiene su personalidad, sus formas, podemos encontrar de todo. Yo las pinto todas las que caen en mi mano, que me gustan, las pinto. Esta es muy bonita, esas son rugosas, esta también es rugosa, esta también, ¿veis? Pero son grandes y bonitas, depende de lo que es, pues se pueden hacer. Hay también estas, que son muy bonitas, y aquí podemos hacer un árbol de Navidad. Estas, si le das agua, esta queda roja, es roja. Esta es súper rugosa, pero a veces, depende de lo que tienes que hacer, pues te ven bien para hacer algún dibujo. Y esta también está pintada un poco, porque a veces cojo las piedras y le doy color para ver qué color queda en la piedra. Es muy bonita también. Y hay muchas formas diferentes. Esta blanca, me encanta. Y hay muchas. Y después veis esto. Yo al principio, cuando no podía pintar, pues cogía ladrillos de la playa y los pintaba. Y no hay nada, no hay base, no hay nada. Los pintaba de blanco, ponía un poquito a veces de masilla y los pintaba, porque tenía ganas de pintar. ¿Veis? Otro. Y aquí hay otro. ¿Ves? Es así, y después cojo y las pinto así. Y no hay nada, no hay ni base. Es base, bueno, base blanca y los colores y después barnizado. Están barnizadas, ahora que pienso, con resina. Por eso tienen este brillo tan bonito. Y después están las que nadie busca y las que siempre se quedan por el camino. Son estas tan feas que dices, ay madre, ¿qué voy a hacer aquí? Pero si no tienes piedras para pintar, pues estas te pueden quedar así. No sé si sale. Le puse un poco de masilla, blanco, y después empecé a hacer el dibujo. Y encima tiene una capa de barniz. Otra piedra, ¿veis? Es así, pero yo cuando cojo una piedra, siempre pienso, esto puede ser una casita, esto puede ser un paisaje, y esta me salió así. Aún no está acabada, pero bueno, es tal como viene la piedra y pintado encima. O como esta también, ¿veis? Es rugosa también, pero hice aquí un flamingo. Me encantan, es uno de mis pájaros preferidos. Después también tenemos las lisas completamente, que estas son las que van mejor para pintar. Uy, tanto. Que ahí, estas son preciosas para pintar, porque son grandes, lisas, no necesitan casi nada. ¿Veis? Pero esto ya hablaremos otro día, si queréis. Y después están unas muy especiales, pequeñas, que las encuentras en depende de qué playas. Son piedras, ¿veis? Pequeñitas así, pero también hay grandes. A ver si me salen estas. Están un poco pintadas porque yo ya las he pintado, claro. Pero si veis, esta está fea. Para hacer cactus. Mira, ¿me puedes dar aquel potecito de allá, que hay cactus? Para que veáis cómo quedan estas piedras. Son unas piedras especiales que encuentro solamente en una playa. Pero me encanta porque, veis, no sé si se ve. Después pones un pote y las pones, y más o menos, porque no sé cómo quedará con la cámara, pero quedará así. ¿Qué os parece? ¿A qué es guapo,